Entonces, pues quedamos, no, ¿en qué mejores manos que las del maestro Rogelio y el maestro Agustín? Tienen una trayectoria tan destacada en esta institución. Pues, ¿les parece bien si comenzamos, maestro? De acuerdo. Bueno, maestro Agustín, comparto pantalla. Sí, Muy bien. Bueno, me dicen si ya pueden verla. Sí, maestro. Bueno, nosotros, retomando nuevamente las formas de trabajo que nos compartiste en la primera sesión del SADE, observamos que pues el propósito de este SADE, del trabajo de este SADE, era trabajar sobre dos cosas o dos productos. El primero, una tabla de especificaciones, y el segundo, la elaboración de instrumentos de evaluación. En cuanto a ambos, se trata de trabajar tanto la tabla de especificaciones como los instrumentos de evaluación sobre los temas que se hayan elegido del programa de Matemáticas 4. En el caso de los instrumentos, había la posibilidad de revisar alguno de los trabajos elaborados ya desde el SADE anterior, lo cual pues, lo hicieron de esa manera la maestra Itzala y el maestro Aarón. Y por nuestra parte, lo que hicimos fue un producto de nosotros. Entonces, aquí presento las dos partes del programa en donde nosotros trabajamos, que es de la unidad 1, que es los números reales para contar, comparar y medir, el punto 1.5 de modelación de situaciones que requieren el uso de números reales, desde naturales hasta irracionales, y en la unidad 2, que es expresiones algebraicas para describir y generalizar, la modelación de situaciones que requieren el empleo de expresiones algebraicas. Y en base a estos dos contenidos, bueno, lo que hicimos, el maestro Agustín y su servidor, es una propuesta con tres tipos de evaluación. Hablando de los instrumentos de evaluación, proponemos la evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa y otra formativa. Aquí damos una breve explicación de la evaluación diagnóstica, y obviamente el interés pues es que los muchachos tengan un conocimiento, esperamos sólido, para poder ya revisar los contenidos de esos dos puntos del programa que se enfocan a la modelación de situaciones. En cuanto a la situación que nosotros les presentaremos, a esta le hemos llamado actividad eléctrica de las neuronas. Y ahora, lo primero que hicimos fue elaborar una evaluación diagnóstica para los muchachos a fin de tener los conocimientos necesarios para enfocarnos a esta actividad, a esta situación que acabo de mencionar. El propósito de esta evaluación diagnóstica, pues como todos sabemos, pues es que los alumnos tengan el conocimiento necesario, en este caso de números reales, y también del software de geometría dinámica, GeoGebra, porque se ocupa en esta actividad, y que de acuerdo con los resultados que se obtengan de de esta evaluación diagnóstica, pues se puedan tomar las acciones pertinentes en el caso que se presente. En cuanto a la situación de los conocimientos de números reales que ellos requieren tener, en el caso de que adolezcan de ellos o de algunos de ellos, la propuesta es que ellos se puedan registrar en la plataforma de Khan Academic e ingresen a este enlace que les estamos presentando aquí, en donde vienen todos los contenidos que preguntamos en esa evaluación diagnóstica para el caso de alumnos que tengan algunas deficiencias en esos temas. Si revisamos el programa de Matemáticas 4 actualizado en la unidad 1, pues se verá que varios de los puntos que nosotros tratamos en esta primera evaluación diagnóstica, pues aparentemente parece que no están ahí
integrados en los contenidos, porque obviamente los muchachos no es la primera vez que trabajan con números reales, sino desde secundaria ya vienen trabajando sobre ellos y hay conceptos pues, que ven desde ese nivel. En cuanto a el programa de GeoGebra, también hacemos un diagnóstico y en base a los resultados se propone que se inscriban en la plataforma virtual de GeoGebra, específicamente en GeoGebra Classroom, que es gratuito y que solo requiere la creación de una cuenta en donde se solicita un correo electrónico, un nombre de usuario y una contraseña. Y aquí les proporcionamos el enlace donde ellos pueden ingresar para hacer esta cuenta, esta creación. Bueno, entonces paso a mostrarles la evaluación diagnóstica sobre números reales. En este caso, lo que proponemos es que los muchachos respondan estas preguntas, trabajen estas preguntas sin la necesidad o sin usar tanto celular como calculadora. Entonces, aquí digamos, en sombreado amarillo, estamos indicando el propósito del reactivo que estamos proponiendo. Si ven aquí es un reactivo en donde se muestra una operación numérica, donde se combinan las distintas operaciones básicas y tiene que ver pues con la jerarquía de operaciones en los diferentes conjuntos numéricos de los reales. Y aquí proponemos pues que sea de opción múltiple para que ellos escojan la respuesta que es correcta. La segunda pregunta es también una operación, pero a diferencia de la anterior, aquí ya está totalmente resuelta con unos pasos que están aquí especificados y la intención de este reactivo es que los alumnos identifiquen las propiedades que se están aplicando en este desarrollo de esta operación. Y también se propone aquí pues las distintas opciones de respuesta para que ellos elijan la correcta. El tercero es, se les propone un número y que esto lo descompongan en factores primos. Y aquí la intención es que ellos pues identifiquen claramente un número primo y lo puedan distinguir de todos los números que no son primos y que llamamos compuestos. Igualmente aquí están las opciones de respuesta para que ellos elijan la que consideren la apropiada. En la siguiente estamos proponiendo nuevamente una operación, pero ahora con números racionales, en donde aquí vemos un cuadrito donde hace falta un numerito para que esta igualdad sea verdadera. Aquí la intención es que identifiquen y, digamos, sepan el significado de lo que denominamos fracciones equivalentes. Y aquí están los posibles resultados para que también ellos lo seleccionen. En esta otra, lo que proponemos es que ellos simplifiquen esta operación y vean a propósito, tenemos por ejemplo aquí un 25 y abajo un 5, un 98 y abajo un 14, porque seguramente les ha pasado a ustedes que hay alumnos que aquí lo que hacen es dividir, ¿verdad? Por ejemplo, el 25 entre el 5 y el 98 entre 14, y de esa manera hacen su operación. Entonces aquí nuevamente la intención pues es que ellos distingan la aplicación correcta de la jerarquía de las operaciones cuando estas están combinadas y pues también las propiedades que se deben aplicar. Y nuevamente aquí están las opciones de respuesta. En el siguiente caso tenemos una fracción, en este caso esta fracción es decimal, queremos que la conviertan, ¿verdad?, a fracción común. Y aquí pues también tiene que ver con los números racionales, perdón, los números reales, pero ya en su forma decimal. Recordando que pues, no sé si les haya sucedido a ustedes, pero hay alumnos que cuando se les pregunta al inicio de un curso cuáles son los tipos de números que conoces, y mencionan los números naturales, los números reales, perdón, los enteros, etcétera, pero también dicen los números decimales como si fuese una categoría aparte. Entonces no tienen claro que cualquier número real tiene una forma decimal. Entonces ese es el propósito de este reactivo. En el siguiente, pues que tengan la posibilidad de encontrar el mínimo común múltiplo de cualquier terna o 4, 5
números que se les proporcionen. El siguiente, la búsqueda del máximo común divisor, también de una terna de números. En el siguiente caso, volvemos a las operaciones combinadas con números racionales en este caso, y otra vez la jerarquía de las propiedades en esta situación. Aquí la intención es verificar si los muchachos no tienen problemas para hacer operaciones con números racionales, que es la parte más delicada en cuanto a los números, que se les complica mucho. No saben muchas veces sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones. En el siguiente, el propósito es que ellos tengan claro el concepto de números racionales equivalentes, y que aquí, dándoles dos números generales, A sobre B y M sobre N, ellos puedan identificar cuál de estas opciones es la correcta para verificar o decir que estas dos fracciones son equivalentes. Bueno, en el siguiente par de reactivos ya se trata de aplicar los conceptos en algunas situaciones para los muchachos. En esta primera situación, pues se presenta un problemita sobre una perrita de la raza pomerania, que nació en cierto año, pero además sabemos que es una perrita de raza pura, y esta perrita es preñada por un macho también de raza pura, de la misma categoría, y a los 5 años. Y después, teniendo sus primeras crías un año después, se dice que esta perrita murió el año en que su primera cría cumplió los 15 años, y entonces se pregunta en qué año fue que murió esa perrita. Bueno, este es el primero, tiene que ver este reactivo pues con las operaciones de números en este caso. Y aquí proponemos un segundo reactivo donde la intención es que ellos se den cuenta que a veces un problemita puede ser que aparentemente tenga, digamos, deficiencia de datos, que a lo mejor no nos están dando los datos necesarios, o bien que nos están datos que no sirven para nada, ¿verdad? Entonces, vean, se trata de dos profesores que pasean charlando de sus respectivas familias, y dice uno de ellos: ¿de qué edades son tus 3 hijas? Y entonces contesta el otro profe: el producto de sus edades es 36, y su suma casualmente es igual al número de tu casa. Tras pensar un poco, el que ha formulado la pregunta acota: me falta un dato. Es verdad, concede el otro, me había olvidado de aclararte que la mayor toca el piano. Entonces, es un problema interesante en el sentido del tipo de datos que se está proporcionando, y cuya intención es hacer pensar al alumno, analizar el problema a fondo, porque muchos alumnos tienen la idea de que matemáticas es aprenderse fórmulas, realizar procedimientos, pero para nada piensan en que matemáticas está muy ligado al razonamiento, al análisis pues del problema que se tenga en un momento dado. Entonces, esa es la intención, y aquí están pues las posibilidades de respuesta. Este problemita pues tiene una solución que tiene que ver con los divisores del número 36, ¿eh? Entonces, esta es nuestra propuesta para el caso de los números reales. Luego tenemos una propuesta para evaluar su desempeño en GeoGebra, es decir, que tanto trabajan el programa de GeoGebra. Y entonces aquí lo que proponemos es una rúbrica de evaluación. ¿Y qué es lo que evaluamos? Bueno, por una parte, conocimiento y comprensión del software. Y aquí tenemos diversas posibilidades de actuación de los alumnos en cuanto a esta parte. Y en el siguiente renglón, aquí tenemos la propuesta de evaluar la comprensión y uso de elementos de construcción en GeoGebra, también con sus diversas opciones. La presentación gráfica del producto, es decir, el diseño, aquí también con diversas posibilidades de parte de los alumnos de cómo desarrollan esto. Luego, las conclusiones propuestas por los alumnos sobre el uso del software, que es una pregunta que se les hace al final. Y aquí las evaluaciones respectivas de acuerdo
a su desempeño, que puede ser 5, 3, 2 y 1. Y aquí en un último renglón ponemos espacios para poder tener el dato de cuántos alumnos lograron 5, cuántos 3, cuántos 2 y cuántos 1, y en base a eso tomar las acciones pertinentes a fin de que ellos puedan dominar pues lo necesario, este paquete de geometría dinámica. Bueno, pues esas son las dos propuestas en cuanto a evaluación diagnóstica. Pues ahora le voy a pasar la palabra al maestro Agustín para que nos hable de la situación que proponemos para la parte de elaboración de instrumentos de evaluación relacionados con esta situación. Sí, ahí te pido el favor nada más para que la vayas subiendo y estás proyectando. Sí, sí, de acuerdo. Aquí me quedo hasta esta zona. Sí, la idea de esa actividad es conocer cómo se comporta la curva de eléctrica de voltaje y contratiempo de una neurona sobre todo humana. Para ello se utilizó un programa y lo que están viendo en pantalla es la descripción general. Ahí se está, no, es que está muy pequeñito, ¿no? Lo veo muy pequeño, pero Déjame aumentarle. ya la, Me dice si así está sí, bien. yo ya lo aumenté aquí en el teléfono. Ah, ok. Ahí se plantea la idea de, como les decía, de conocer cómo se comportan estas células. Eh, para ello nos auxiliamos de un programa que se llama Metaneuron. En la figura de abajo se observa el comportamiento, entonces al estudiante se le da la descripción de la situación de esa curva. En el eje vertical tenemos el voltaje en milivolts y en el eje horizontal el tiempo en milisegundos. Entonces tenemos ese comportamiento eléctrico, tenemos un estímulo que hace que esta neurona reciba esa especie de descarga y se vea esa especie de cima, y después entra la célula en reposo. Entonces la idea es, a partir de esta situación de la vida real, que el estudiante de cuarto empiece a modelar. En sí no pretendemos que construya todos los modelos, sobre todo porque eso tiene que ver más con Mate 5 que con Mate 4, pero sí tenemos algunas aplicaciones que van a ver más adelante. La evaluación se dividió en dos tipos: evaluación formativa y evaluación sumativa. Entonces, a partir de un pequeño modelo matemático del comportamiento de la neurona, que es la que ustedes tienen ahí en pantalla utilizando GeoGebra, es esa curva azul, aunque ya en otro archivo tenemos ya casi todo ese comportamiento que ven en color blanco, ya en color azul, con unas funciones por partes. Pero ahorita lo que nos interesa es que el estudiante, a partir de esas dos gráficas, conteste una evaluación primero formativa, que viene abajo. Entonces ahí se le da el pequeño modelo que representa esa curva en color azul. Y luego dice la primera pregunta de la evaluación formativa, de acuerdo con la figura 1, que es la generada con el programa. Dice: el potencial de acción pico de la neurona se da creo que ya no alcanzó a ver, en un tiempo aproximado de, ahí se les dan las opciones. En esta no se le agregó el puntaje ni nada, y esto que está en color amarillo, que también presentó el maestro Rogelio en su evaluación diagnóstica, son los puntos también que podrían tratarse en el programa de cuarto. Entonces, en base a este tipo de pregunta, nosotros lo relacionamos con los números reales y también con un poco con notación científica. Cada una de las preguntas, por ejemplo, en el caso de la 2, dice: utilizando el modelo matemático aproximado propuesto y para un tiempo de pi medio milisegundos, le corresponde un potencial de acción D. Entonces aquí ellos van a tener que revisar la gráfica, y también pueden ocupar el modelito que se les dio en la pregunta 1 y contestar esa pregunta. Nosotros estábamos pensando en la plataforma de Moodle que vaya barajeando esos incisos. Por eso no les pusimos ni A, ni B, ni C, ni D.
Estamos pensando en programarlo ahí en Moodle y ya que la misma plataforma vaya barajando las opciones. Ahí en la pregunta 2 tenemos los números reales para contar, comparar y medir y el concepto intuitivo de función, que eso es con lo que lo estamos apegando. Les vuelvo a aclarar, no pensamos que el alumno de cuarto modele esa ecuación, sino más bien se la damos para que él vaya obteniendo sus valores. Dice, en la tarea, si expresamos el modelo matemático propuesto como un polinomio, este sería de la forma. Y ahí están las opciones. Y en la pregunta 4, dice el intervalo del conjunto de los números reales bajo el cual se fue modelada la curva en color azul de la figura 2 es... ahí ya nos estamos metiendo con la parte de, más que de inecuaciones, intervalos en el conjunto de los números reales. En la pregunta 5, aparte del programa de GeoGebra, ¿de qué otras maneras intentarías hacer la gráfica de la figura? Y ahí sería el 4.7, análisis de diversas condiciones de un mismo problema empleando el software matemático. Bueno, aquí esto lo pusimos también porque no todos por eso es importante la evaluación diagnóstica, no todos los estudiantes manejan muy bien o bien el programa GeoGebra, entonces y aquí pensamos qué otras herramientas ellos podrían utilizar para poder para poder contestar, o tratar de contestar o contestar este tipo de evaluación formativa. En la pregunta 6, de acuerdo con la anterior y observando las dos figuras, podemos decir que el potencial de reposo, es decir, cuando la neurona no recibe estímulo, tiene y aquí lo relacionamos con ecuaciones de primer grado, sobre todo en la parte baja de la curva de la figura 2, porque hay dos rectas. Entonces, pensamos que podrían intentar construir esas dos rectas y el punto de intersección me podría servir muy bien para ver esto de las ecuaciones de primer grado primero y después algún pequeño sistema de ecuaciones de 2 por 2. Para la parte de la evaluación sumativa, aquí sí ya estamos agregando puntos a cada uno de los reactivos. Dice, de acuerdo con la figura 2 y considerando los puntos, ya tienen los puntos. Aquí les pedimos calcular la pendiente de la recta, que eso también se ve en el 4.2 del programa. Intuitiva de pendiente. Aquí la idea que también tenemos nosotros es que ellos conecten el temario de Matemáticas 4 con un tema, pues a lo mejor poco estudiado, poco conocido, que es esto del comportamiento eléctrico de las neuronas, pero es interesante aterrizar esto en un alumno de bachillerato para que tenga una idea, ¿no? Sobre todo las enfermedades estas como la epilepsia u otras. En el problema 2, de acuerdo con la misma figura y considerando el intervalo, volvemos a la parte de intervalos, la función que más se aproxima al comportamiento eléctrico de la neurona, y entonces ahí le damos 4 expresiones para que él diferencie entre una función y una ecuación. Entonces pensando que él ya tenga un conocimiento por lo menos regular con GeoGebra, y si no va a tener que estarlo realizando en hojas milimétricas y estar ahí interpretando todo esto. Considerando el comportamiento eléctrico de la neurona, que va desde el pico en la ecuación lineal, y ahí está en la ecuación. Ahí estamos pensando desde la punta de la parábola hasta la parte baja hasta la parte de reposo de la neurona. Entonces puede modelar. Entonces ahí estamos pensando lo que les decía anteriormente en un sistemita de ecuaciones que puede intersectar la descarga de la neurona con la parte del reposo. Dice la erupción inicial de iones de sodio, que estos son los iones que entran y salen de la membrana de la neurona, cambian la cantidad de carga eléctrica. Aquí estoy pensando más en una igualdad, una pequeña igualdad.
Claro, aquí sí van a tener que revisar quizás un poquito más qué es carga, qué es capacitancia, qué es voltaje, o diferencia de potencial. Y creo que todavía hay otra más. Dice el estado de reposo. En el estado de reposo, el voltaje de la neurona es de menos 70 milivolts. Durante el pulso, el voltaje cambia aproximadamente a más 30, lo que resulta en un cambio de voltaje neto a través de la membrana de la neurona. Y ahí estoy pensando, bueno, estamos pensando más bien en la parte de los números enteros. Para que puedan ellos establecer ese intervalo, ese diferencial. Y bueno, estas serían las referencias que utilizamos para la construcción de esta, tanto de la evaluación formativa como sumativa. Y finalmente, pues la tabla de especificaciones que tiene que ver con este par de contenidos que nosotros abordamos. Pues ahorita se las presento, déjenme dejar de compartir para compartirles esa tablita. Me dicen si la pueden ver. Sí se ve, maestro. Sí, ya se ve. Vamos a bajarle un poquito. Ahí está. Bueno, en esta tabla de especificaciones es leyendo nuevamente la forma de trabajo que nos compartió el maestro Roberto al inicio. Nos marcan ahí que la tabla de especificaciones se debe abordar en base a los contenidos que decidimos, digamos, manejar, y que si había faltantes de contenidos por analizar a través de esta tabla, pues que tendríamos que hacerlo nuevamente entre todos los profes. Por eso, si recuerdan, yo les proponía que se hiciera un trabajo presencial en este sentido, pues para que hubiese un consenso en cuanto a los contenidos de todo el programa de Matemáticas 5, perdón, de Matemáticas 4. Pero, en fin, aquí tenemos en el caso del primer tema, modelación de situaciones, es tipo de contenido procedimental, el nivel taxonómico es de aplicación y el resultado de aprendizaje es que el alumno aplique conocimientos adquiridos en el planteamiento, análisis y resolución de situaciones en contexto, como es la que estamos presentando el día de hoy. El tipo de reactivo, pues de opción múltiple, sabemos que esto va a la plataforma de Moodle con el WIDIS, y por lo tanto, pues esta es una de las opciones para generar los reactivos respectivos. Proponemos un solo reactivo en este tema, es nivel importante y la ponderación máxima 3, recordando que puede ser 1, 2 o 3, pues aquí ya estamos en un nivel 3. Y en cuanto al segundo contenido, el segundo tema, que es la modelación de situaciones que requieren empleo de expresiones algebraicas, también tenemos un tipo de contenido procedimental. El nivel taxonómico también es de aplicación. Aquí igual que el alumno aplique los conocimientos adquiridos en el planteamiento, análisis y resolución de situaciones en contexto. También proponemos que el reactivo sea de tipo opción múltiple, un solo reactivo también, y nivel importante con una ponderación de 3. Y esta es la parte que, digamos, desarrollamos nosotros en cuanto a lo que les estamos presentando. Entonces, pues pasamos a las preguntas que ustedes tengan a bien hacernos. Isela, Adolfo, ¿alguna pregunta? Bueno, yo me Por quedé mi como parte, no. Perdón. con dos dudas. Una es sobre la evaluación diagnóstica. Supongo que eso también la tienen planeada para el aula, para integrarla al aula, que los alumnos lo puedan contestar ahí.
Sí, hay esas dos posibilidades, que sea aplicada a través de la plataforma o bien que sea aplicada en salón de clase, en las primeras sesiones. Aquí quería comentar lo siguiente. Si ustedes se fijan, los contenidos esenciales que se requieren para la unidad 1, pues es en general para todos los contenidos que esta unidad tiene. Entonces, esta parte, digamos, es de inicio del curso, aunque el punto que nosotros abordamos no es esencialmente el primero, pero sí son conceptos que cuando se aborda esa parte del contenido, pues se requieren. Entonces puede ser de las dos formas, en forma presencial o bien a través de la plataforma. Hay las dos opciones que ya dependerá del profesor lo que quiera hacer en este sentido, ¿no? Pero tenemos las dos opciones. Bueno, muchas gracias, profesor. Y la otra pregunta que también tenía era con respecto al programa de Metaneuro. Eh, ¿Pueden bajar o descargar los datos para poderlos graficar en GeoGebra? ¿O cuál sería como la idea para que los alumnos puedan graficar pues el estímulo de la neurona? A ver, voy a Sí, preguntar. sí, el programa es gratuito. Es libre, son software libre y pueden descargarlo cuando le dan cuando lo abren por primera vez. De hecho, sale la gráfica esa que les mostré. Entonces los alumnos se pueden ir con el cursor y darle clic y les da las coordenadas. Eso es en cuestión del programa. Y la otra es que ya les presentamos un poquito esa parte en color azul. Ya les pusimos ahí la ecuacioncita de esa línea de color azul, aunque tenemos toda la curva ya modelada, pero no solamente con una ecuación, sino con varias. Por eso no es en sí una ecuación, son funciones por partes. Entonces, a través de los incisos pusimos la de la de la parábola y también la de la exponencial y también la de las rectas. Si une todas, le va a dar la curva ya casi completa en color azul del comportamiento eléctrico de esa neurona. Entonces, los alumnos sí pueden tener una idea más o menos clara de cómo usarlo, cómo graficarlo. Digo que no es complicado, pero no sé, sería cuestión también de verlo. Bueno, muchas gracias, profesor. Bueno, yo tengo una duda. En las ecuaciones de recta que pone, entonces exactamente, son las ecuaciones de un segmento de la ecuación, Sí, de la curva. la curva. Sí, es Ya, en la parte supongo que del son al pico. inicio y al final. No, en la parte del pico, de la neurona, es creo que 1.68 y 30 milivolts. Baja hasta en recta, casi en recta. No me acuerdo, la parte de abajo que es menos 70, es menos 64, 65 milivolts. Y un tiempo casi de 1.77, por ahí así. Entonces, ahí, esa es una recta. Sí, esta es la curva de color azul, es, digamos, el pico. Y luego de ese pico baja casi en recta. Ah, ok, Y allí hay otra recta, sí. una recta inclinada. Entonces, uno de los incisos es intersectar esas dos rectas con un sistemita de ecuaciones. Ah, ok, 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 ya entendí, qué bonito. Sí, pareciera que esa curva está así complicada, pero tiene algunas cosas que sí pueden adaptarse a los elementos, al cuarto. Esta está un poco diferente, pero yo decidí graficarla bien, ya tal como es. Esa la tomé del programa de Metaneuron directamente, pero abajo ya utilicé GeoGebra bien, así a escala y todo. Ya tuve que meterme a estudiarlo ya con más profundidad. Hay una pequeña parte de la exponencial que es una especie como de U, antes de que suba hacia la parábola, esa también se las di allí. No me acuerdo qué inciso tiene ahí. Sí, ahí están todas. Ok, mejor. Muchísimas gracias, ya entendí. Sí, ahí me había Como confundido. mencioné, sí está muy bonita lo que nos muestran, porque como mencionaban, después para los alumnos, lo que sea la ubicación de los números reales, ¿no? Como que a veces se quedan con esta idea de las fracciones, como decían, de los decimales, y esta interpretación de las gráficas, como que a veces se les dificulta mucho, ¿no? Por uno de la interpretación de los números. Y es lo que nos decían ustedes en la explicación, ¿no? Que este sí va muy a acuerdo también para lo que sean los números
los números reales, ¿no? En su interpretación. Ahora eso está muy bonito. Sí, y si observaron, da para mucho esta situación, porque como bien dijo el maestro Agustín al inicio, pues aquí estamos modelando una parte que sea lo más sencillo posible para el nivel de cuarto, pero se puede retomar para un curso de quinto e incluso un curso de sexto. Entonces, esa es la riqueza que vimos en esta situación particularmente. Muchísimas gracias, maestro Agustín, maestro Rogelio. Bueno, Sí, pues, de hecho creo que le acabo de mandar al maestro Rogelio ya toda la curva graficada con todas las funciones por partes, ya toda ya hecha. Yo creo que la vamos a subir para que la vean, está en GeoGebra. Ujú. Y ya muchísimas, la pueden ahí observar qué parte es exponencial, qué parte es parábola, qué partes son rectas, los intervalos, todo. Ujú. muchísimas gracias, maestro Agustín. Pues bueno, si no hay alguna otra duda, no nos queda más que agradecerle al maestro Rogelio y al maestro Agustín por su presentación y además el tema tan interesante de la neurona y de dar siempre una evaluación diagnóstica antes de arrancar para saber en dónde estamos parados. Pues, ¿todos están de acuerdo que por hoy es suficiente? Maestro Italá, Rodolfo, Helio, maestro Agustín. Sí, de acuerdo, maestro Roberto. Qué bueno que nos toma eso, ya me dejaron como los alumnos. Pues bueno, compañeros, gracias por todo. Excelentísima tarde y que este fin de curso de finales y extraordinarios no sea leve. Igualmente, Roberto. Igualmente. Hasta Hasta luego. luego. Gracias, buenas tardes. Buenas 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 tardes. 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 Hasta luego. Hasta luego.